El arte es esencial para los procesos educativos y confrontar las problemáticas sociales. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño ha funcionado como centro de divulgación de las artes con una trayectoria de 45 años. La Fuga cuenta con 4 salas de exposición, 2 de creación, donde interactúan la ciencia, el arte y la tecnología. El día de hoy estamos reunidos con la actual directora, Mónica Ramírez, quien nos va a explicar cuáles son los cambios que se van a dar y qué va a pasar con los espacios, la sala de exposición, las publicaciones y la revista Errata. Perfecto, entonces lo que va a pasar es que básicamente el antecedente es que en el Consejo este año, en la discusión del plan de desarrollo de la actual administración, quedó incorporado un artículo, que es el artículo 91, que obliga a la administración a crear una gerencia centro. Básicamente esto consiste en una entidad que se ocupe de la recuperación y revitalización del centro de Bogotá, con énfasis en varias de las áreas, digamos, en las cuales hay fortalezas en el centro, que incluye la cultura, el patrimonio, las industrias creativas, el turismo, y teniendo en cuenta la población, digamos, del centro de la ciudad, que son los comerciantes, los residentes, etc. Entonces ese es como, digamos, el antecedente. Dentro de la forma que se ha escogido para institucionalizar esa obligación de crear una gerencia centro, lo que se decidió es que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño se va a transformar en esa gerencia centro, digamos, ese es como el resumen. En lo formal lo que se ha hecho es presentar un proyecto de acuerdo en el Consejo que busca transformar la Gilberto Alzate Avendaño en el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro, que es, digamos, esa gerencia centro que quedó consignada en el plan de desarrollo. En lo práctico, ¿eso qué significa? Eso es simplemente como un trámite jurídico y legal y demás que hay que hacer en el Consejo. En lo práctico significa que lo que hoy en día, la misión que hoy en día tiene la Gilberto Alzate Avendaño, que se concentra únicamente en el tema de fomento y estímulo al sector cultural, artes plásticas y escénicas, se conservan unas de esas funciones y se le incorporan unas nuevas que son más amplias, porque el centro de Bogotá, digamos, pensando en lo que tiene que hacer una gerencia centro, tiene ese aspecto cultural, que obviamente es una de las fortalezas, pero tiene otros aspectos que son igualmente importantes en la recuperación del centro, que tiene que ver con aspectos espaciales, digamos, temas de infraestructura, temas de movilidad, de cómo se relaciona, digamos, el habitante del centro con el entorno, y habitante me refiero a quien vive, a quien estudia, a quien trabaja, quien pasa por el centro. Y también hay una dimensión adicional, que es todo el tema socioeconómico, que pasa con la actividad de emprendimiento en el centro, con el empleo, etc. Entonces se conservan las funciones culturales y se incorporan unas nuevas que tienen que ver con las dinámicas de la recuperación del centro de Bogotá. Eso es como, en resumen, lo que está pasando. En términos específicos ya de los proyectos y los programas que hoy en día maneja la Fuga, lo que se ha hecho es una de las razones por las cuales se decidió que la Fuga sea la entidad, digamos, sujeta a esa transformación para convertirse en la gerencia centro, es uno, porque es una de las entidades más chiquitas del distrito en términos de presupuesto, de estructura, digamos, de personal, pero también porque hay una duplicidad de funciones con IDARTES, que es de creación muy posterior, pues, a la Fuga, que tiene una trayectoria mucho más larga. Pero hoy en día muchos de los proyectos y programas y misión definitivamente se duplican con IDARTES, entonces es un uso mucho más eficiente del conocimiento de IDARTES, de los recursos de IDARTES, incorporar algunos de los programas que hoy en día hacen parte de la Fuga, porque allá tienen más visibilidad, porque hay más recursos para promocionarlos, etc. La Fuga obviamente conservará aquellos programas que son muy del corazón de la casa misma, digamos, porque obviamente estamos físicamente instalados o ubicados en una casa que ya tiene una gran trayectoria, que tiene un reconocimiento no solo en el sector cultural, sino en el barrio de la Candelaria. Entonces obviamente, pues, parte de lo que se conserva es esos programas y esas actividades que están ya muy relacionadas directamente con la Candelaria y con el centro, pues porque hacen parte de la nueva misionalidad que tendrá el Instituto Centro o la Gerencia Centro. O sea que el parqueadero ustedes no lo van a seguir tomando, porque el parqueadero como tal tiene funciones, por lo menos una de las últimas exposiciones que hubo fue la del posconflicto. Entonces eso, pensaría yo, no está relacionado directamente con lo que es el centro. O sea, el parqueadero pasaría a ser
parte de IDARTES? Los programas, digamos, se está haciendo el análisis programa por programa con IDARTES, precisamente para ver cuáles caen dentro de la misionalidad actual de ellos y no caerían dentro de la misión de lo que tenga que ver específicamente con el centro. Plataforma, Seca Web, Errata, esos son los tres que definitivamente caben más en la misionalidad de IDARTES que en las de la fuga, y por lo tanto pasan a IDARTES. Y los demás se están revisando uno por uno en términos de audiencia, presupuestos, capacidad de difusión y de convocatoria, etc. ¿Igual que las bienales y las convocatorias? ¿O? Igual, exactamente. Ese análisis se está haciendo proyecto por proyecto para ver exactamente cuáles deben pasar allá y cuáles deben permanecer acá. ¿Y alrededor de cuánto tiempo ya, o no sé, en 6 meses, un año, van a decir como ya esto es lo que se va a manejar en el IDARTES y esto es lo que va a manejar la fuga? Eso es un proceso bastante rápido porque en este momento, o sea, a noviembre, finales de noviembre, el proyecto de acuerdo ya está radicado en el Consejo y falta pues el tema de discusión y debates y votación. Más o menos lo que tenemos estimado es que hacia, digamos, marzo, primer trimestre del 2017, ya sería efectiva la transformación y por lo tanto ya tendríamos que haber definido formalmente las entregas y formalmente qué proyectos quedan acá y qué proyectos quedan acá y por ende comunicarlo pues a los usuarios actuales de ambas entidades. O sea que sería como muy reiterativo volverte a preguntar cómo sería el manejo de los espacios porque aún no han... Los espacios ya, eso sí ya está definido. La casa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño queda digamos, en manos del Instituto Centro, que la utilizará para potenciar las actividades existentes, ya sea que las ejecute IDARTES o las ejecute el Instituto Centro. Digamos, las salas y el auditorio siguen funcionando para ese objeto, y se crearán unos programas nuevos del Instituto Centro que estén directamente relacionados con la activación del Centro Bogotá. Dentro de lo que existe hoy en día para las artes escénicas, sobre todo que se utiliza el auditorio, se continuarán haciendo unos por parte de IDARTES, otros por parte nuestro, y se van a empezar a utilizar mucho los espacios para temas de participación comunitaria con los distintos actores del centro, porque ese también es uno de los, digamos, de los pilares de la nueva misionalidad. Las salas siguen siendo parte, pues estarán en la misma casa, seguirán siendo utilizadas para los estímulos y convocatorias de IDARTES y para exhibiciones nuevas que podamos lanzar nosotros y que estén relacionadas con la memoria histórica del Centro de Bogotá, con proyectos relacionados con el centro, con temas de vinculación afectiva con el centro, promocionar los saberes del centro, cosas así. O sea, ¿ustedes van a seguir con la curaduría histórica del premio? Con algunas, no, esas específicas de artes plásticas relacionadas con las del centro. Con artes plásticas y artes, y con las que tengan que ver con el centro, pero la idea es precisamente potenciar el uso de esas salas que hoy en día pues no tienen un 100% de ocupación. Sí, claro. La otra pregunta que tenía es que si el Instituto Centro es una idea que viene ya de hace muchos años o surgió con la nueva administración. Yo creo que como idea existe y lleva rondando en el distrito mucho tiempo. Lo que es nuevo, de lo que yo he podido estudiar, es digamos la institucionalización de la entidad, porque incluso en administraciones anteriores, estamos hablando de muchos años, no solo reciente, se ha hablado de la necesidad de una coordinación interinstitucional para las intervenciones que tienen que ver con el centro, porque si bien es cierto que las distintas secretarías y entidades adscritas de cada sector hacen ejecuciones en el centro e invierten recursos en el centro en términos de infraestructura, de proyectos sociales, de proyectos culturales, lo que no necesariamente es cierto es que esas intervenciones sean coordinadas. Entonces a veces uno ve que lo que hace uno como que el otro no lo desbarata o está trabajando encima, entonces esa coordinación institucional ha existido, digamos, de una manera, digamos, informal. Lo que se está proponiendo y planteando que es nuevo en esta administración es la creación de una entidad, es decir, de una institucionalidad que tenga recursos para ocuparse únicamente del centro, que tenga como único objetivo mirar lo que está pasando en el centro y lo que se necesita en el centro para direccionar los recursos de las otras entidades, para ayudar en la coordinación interinstitucional. Y esto es algo que sí no es nuevo en el mundo. Las gerencias centro o los institutos centro o las autoridades de centro existen en muchos países del mundo, no solo en América Latina, en países europeos, etcétera,
porque digamos el fenómeno de los centros históricos pues ya está muy estudiado y es un fenómeno que se repite en casi todas partes del mundo. Los centros históricos son el origen de las ciudades, son donde nacen, donde empiezan a crecer y una de las ciudades empiezan a desarrollarse, se empiezan a expandir hacia la periferia. Y eso causa generalmente como el deterioro y el abandono del centro, los residentes se van, los centros siguen siendo muy activos en términos de población flotante porque sigue habiendo mucha actividad en el centro, por ejemplo universidades, oficinas de gobierno nacional y distrital, comercio, mucha gente viene al centro a comprar, pero es población flotante, entonces digamos no existe ese afecto y ese cariño por digamos, el barrio como lo pueden tener los residentes, y ese fenómeno, pues como te digo, ha sido muy estudiado, la gente se va del centro y se empieza a deteriorar, en las noches, por ejemplo, es muy distinto el centro de noche que el centro de día, porque el centro de noche pues hay muy poca gente circulando, entonces hay temas de inseguridad, entonces digamos, la propuesta es volver a tener foco y visión, digamos, concentrada en el centro para poder mirar qué es lo que se necesita para que el centro vuelva como a activarse, vuelva a ser un centro que no solo funciona de día, que funciona también de noche, que funciona los fines de semana, que tiene unas dinámicas económicas interesantes, unas dinámicas sociales y culturales. Obviamente la idea es potenciar lo que sirve y lo que se debe, digamos, resaltar y tratar de mirar de manera muy enfocada las cosas que hay que corregir y a las cuales hay que ponerle especial atención para que las distintas entidades del distrito intervengan de una manera coordinada para ese efecto de la recuperación. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que todos los proyectos que tenga la Fundación Gilberto Alzate se lleven a cabo. Muchas gracias.